El desarrollo del Consejo de Ministros de hoy tuvo como asunto principal la preocupación por la seguridad de tránsito y las consecuencias de los accidentes que permanentemente se suceden en calles y rutas del país. En ese sentido, el presidente de la República promovió el tema y recomendó que se trabajara en algunos aspectos que se consideran fundamentales, en coordinación, por cierto, con los gobiernos departamentales y con el rol fundamental de UNACEP, del Ministerio del Interior, para poder lograr resultados en el más corto plazo posible en función del daño y las consecuencias que genera esta situación. En el intercambio que se mantuvo durante el Consejo de Ministros, se analizaron una serie de aspectos que tienen relación con esto, ¿verdad? La aplicación de la ley de tránsito a nivel de todas las intendencias municipales del país, con los mismos criterios, con la misma intensidad, la necesidad de pasar a la concreción de la libreta única de conductores, tema del cual se ha hablado permanentemente, pero que se sigue postergando en el tiempo, cuando hoy existen todas las condiciones para lograrlo rápidamente, así como se han logrado coordinaciones nacionales en otros temas. La necesidad de avanzar hacia la libreta por puntos una vez que se logre la libreta con características de habilitación nacional, el registro nacional de conductores único, el rol de la Policía Nacional de Tránsito, transformando, desarrollando el papel que juega la Policía Caminera hasta el momento, el fortalecimiento de la instalación de algunas herramientas de prevención y de fiscalización, como radares y espirómetros, la necesidad de incorporar este tema como un tema central en la agenda metropolitana, que se procurará poner en funcionamiento una vez que asuman los recién electos intendentes municipales del área metropolitana. Y surgió también con mucha fuerza la importancia que tiene la educación de la ciudadanía en toda, pero empezando por los niños y jóvenes, incorporando este tema como un tema permanente y sistemático en los programas de las escuelas y de los institutos de enseñanza media, en virtud de que la realidad exige que más allá de la legítima demanda de los distintos actores cada vez que se sienten perjudicados, amenazados o afectados por los efectos de la circulación de tránsito, tiene que ser superado a partir de un esfuerzo mucho más colectivo. Nosotros hemos visto, a diario nos toca vivir las consecuencias de accidentes de tránsito que vemos en nuestras calles, en nuestras rutas, generalmente
están involucrados ciclistas, motociclistas. Seguramente en cada caso tienen consecuencias que incluso llevan a la pérdida de la vida de alguno de los actores. Consecuencia de esto se generan demandas, protestas, reclamos. Hay movilizaciones, incluso algunos sectores, como las que recientemente se promovieron, reclamando condiciones de seguridad para la circulación, por ejemplo, en bicicleta. Todas aspiraciones legítimas de los ciudadanos de este país. Pero también tenemos que examinar cuál es la conducta que esos mismos ciudadanos practican cuando, como en ejercicio de sus derechos, circulan por la vía pública. Y muchas veces nos encontramos con situaciones inadmisibles, ilógicas, que culminan en muchos casos con accidentes y en muchos casos con accidentes cuya consecuencia resultan absolutamente irreversibles. Después ninguna demanda es capaz de recuperar el daño que estas situaciones generan. Por lo tanto, es necesario que se avance en la conciencia de cada uno de los ciudadanos respecto a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos cuando, como peatones, como ciclistas, como motociclistas o como conductores, circulamos por la ciudad y por las rutas del país. El presidente de la República promovió, por lo tanto, la necesidad de realizar las coordinaciones imprescindibles entre los distintos actores vinculados para poder avanzar en este tema que lastima la sensibilidad de todos los uruguayos y que está presente prácticamente a diario entre las noticias del país. En otro orden de cosas, desde nuestra cartera estuvo en discusión la adjudicación definitiva de la propuesta para continuar con la recuperación de la vía férrea entre Algorta y Salto Grande. Había una impugnación a las propuestas que fueron, y fue confirmada la adjudicación dispuesta por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También hubo adjudicaciones en obra para la recuperación de la Ruta 8 y Ruta 26, la reparación de este cruce importante, mientras esperamos la definición y el inicio de las obras anunciadas en la Ruta 8, a partir del kilómetro 310. Hubo también la confirmación de algunas licitaciones respecto al señalamiento de tránsito, en particular señales verticales en la región 8, alrededor del departamento de Florida. Y se promovió una resolución por la cual el control de las reservas de agua de Laguna del Sauce y el manejo de la represa de Laguna del Sauce, así como el control de las reservas de agua del Canelón Grande, pasaron a la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. No así la represa del Canelón Grande, que como ustedes conocen es una represa puente que está sobre la Ruta 5, que está en la Ruta 5, y que hay algunos estudios que se están realizando por algunos movimientos que en su momento se advirtieron en esa represa y que queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas su seguimiento. Esto es un poco el centro de los elementos que tuvimos en discusión durante la mañana de hoy. Pregunta, señor ministro, ¿verdad? Sí.
Ministro, buenos días. Hablando de seguridad y demás, está circulando en las redes sociales un video donde el presidente Tabaré Vázquez se lo ve bajar a la altura del kilómetro 27,5, Colinas de Solimar, donde los vecinos piden por un semáforo. ¿Se habló al respecto en el Consejo? Seguramente el tema que promovió en el Consejo de Ministros el presidente de la República estuvo sensibilizado por ese hecho que le tocó vivir en la noche de ayer, y por eso la necesidad de realizar este repaso que engloba un conjunto de acciones, iniciativas, algunas de las cuales ya estaban en marcha y otras que recomendó el presidente de la República poner en marcha. No, la solución técnica surgirá de la necesidad de estudiar el lugar y la situación y sacar y tomar la decisión que mejor convenga. No sé si será un semáforo, veremos. En la tarde de hoy vamos a estar haciendo el examen de la situación. Pero yo quiero que quede claro que no debemos... Es decir, la necesidad de tomar alguna medida concreta, que siempre ayuda y que es bienvenida, no debe distraernos respecto a un aspecto fundamental que tiene que ver con la conducta de todos los uruguayos y la preparación para tener una conducta que en primer lugar protege nuestra vida, de nuestra familia y la vida de los ciudadanos en general. Y porque el problema de la seguridad de tránsito tiene aspectos físicos que ayudan, que regulan, que mejoran situaciones, pero tiene fundamentalmente un aspecto que es de responsabilidad individual y que tiene que ver con la conducta de cada uno de nosotros. Buenos días, ministro. Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Habló de la policía de tránsito, esto hace tiempo que se está hablando. ¿Cuándo va a quedar establecida? ¿Cuál va a ser el rol más específico? Y si en esta conversación que se tuvo allí en el Consejo también se habló del rol que tienen hoy las autoridades de tránsito con respecto a el tránsito que hay. Muchas veces se ve la falta de control en ese sentido y están solo abocados a cubrir cierta zona y cierto perjuicio que pueden causar en el tránsito, pero no están en toda la zona. ¿Se habló de ese tema también? Se habló de esa zona y se habló también de que a veces la vigilancia que tiene restricciones, a veces restricciones de posibilidades. También hay periodos de tiempo donde prácticamente parece que existieran franquicias en materia de seguridad en tránsito y se abandona, por ejemplo, cosas tan sensibles como es el uso del casco, que es una experiencia más que demostrada en el mundo y demostrada en el Uruguay, que ayuda a salvar vidas o a limitar los daños de accidentes de tránsito, y que sin embargo hay periodos en que prácticamente no hay control de ello. Se habló de eso, sí. Ministro Rossi, Lorena Piñeiro de PTV, la consulta, este tema, la problemática del tránsito y el rol que tienen las intendencias, ¿va a ser analizado con el presidente, con los jefes comunales cuando asuman? ¿Se le va a exigir a las intendencias que no fiscalizan, por ejemplo, el uso del casco, como hay varias, que lo hagan? Bueno, seguramente este tema estará en el intercambio del Poder Ejecutivo en su relación con las intendencias municipales. Creo que es lógico que así esté, pero la Constitución de la República establece determinadas autonomías y por lo tanto el Poder Ejecutivo tiene que cumplir un rol y tiene determinadas competencias, y los gobiernos departamentales tienen que cumplir otro rol y tienen también sus competencias. Por lo tanto, acá debemos partir de la base de que cada uno de los que fueron electos como gobernantes, el presidente de la República y los intendentes,
son ciudadanos responsables que van a cumplir con lo que establece la Constitución. El respeto a la ley es parte de esas obligaciones que todos tienen. Por lo tanto, este es un tema de intercambio permanente, porque esto no es un problema que lo va a resolver una SEP solamente. Una SEP es una organización que con mucha vocación y mucha entrega procura coordinar los esfuerzos, pero en el intercambio que hubo hoy en el Consejo de Ministros queda claro que no puede resolverse este problema ni aminorarse las consecuencias dolorosas que tiene en el país, si no es un esfuerzo de todos los ciudadanos, y absolutamente todos los ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué tal, ministro? Emilio Izaguirre de Canal 4. La consulta es, ¿se conformó algún equipo de trabajo? ¿Se definieron los pasos a seguir para tratar de llevar a cabo justamente todas estas iniciativas que aún no han concluido? ¿Y definieron alguna prioridad en cuanto a tiempo, cuándo pretendían que estuviera, por ejemplo, la libreta única ya puesta en marcha en todo el país? Mire, las instituciones están ya estructuradas y en funcionamiento. Lo que seguramente surge del Consejo de Ministros es la necesidad de aumentar el intercambio entre las instituciones, que cada una de ellas tiene su competencia, para avanzar en los resultados concretos. En ese sentido, por cierto, las próximas reuniones con los intendentes departamentales que van a asumir el próximo 10 de julio son importantes, son muy importantes para de arranque llevar adelante un programa común. Es muy importante también todo el respaldo que pueda recibir una SEP para poder avanzar en alguno de estos asuntos que, como usted dice, la licencia nacional y el registro nacional de conductores, ya hasta da un poco de vergüenza hablar de él, porque resulta que hace mucho tiempo que está planteado como una necesidad del país y, sin embargo, se han resuelto otros aspectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la recaudación de patentes, y no se ha podido avanzar para coordinar también y ponernos todos de acuerdo en lo que tiene que ver con este registro nacional, que incluye también el Registro Nacional de Infractores y que es casi una condición para que aquella vieja práctica de que si me retienen una licencia de conducir, después yo tengo otra de otro departamento, se sustituya por la licencia por puntos, que hace que el ciudadano sepa que ese es un documento que la ciudadanía le otorga, que el país o que las intendencias le otorgan al ciudadano, pero que no es una prerrogativa que el ciudadano puede utilizar indiscriminadamente, porque lo puede perder si hace mal uso de él. Bueno, esto es un elemento importante que hay que tratar de resolver. Dos consultas más. ¿A qué se refiere cuando señala que hubo cierto movimiento a nivel de la represa que va a estar viendo el Ministerio de Transporte, lo va a estar evaluando? Y lo otro, se generaron incidentes ayer durante el partido clásico. ¿Este fue un tema evaluado durante la reunión o ameritó algún tipo de comentario por parte del presidente? Los incidentes de ayer de tarde, creo que yo no advertí que hubiera ninguna reflexión especial sobre eso, pero creo que todos los uruguayos tenemos convencimiento de que son lamentables, una vergüenza, una tristeza, y que la verdad son esos fenómenos que arruinan cualquier circunstancia y cualquier fiesta, ¿verdad? Porque
porque creo que no se merece ninguna de las instituciones que estaban ayer en la cancha, ni los miles de personas normales que estaban en las tribunas, ni quienes estaban de alguna manera pendientes de ese resultado, una culminación tan fea como la que nos tocó vivir. Así que ese es un asunto que, por cierto, estará en la preocupación de las autoridades correspondientes para tratar de seguir avanzando en un asunto que no es una buena cosa para los uruguayos, no es motivo de orgullo para los uruguayos. En lo que tiene que ver con el otro aspecto que usted mencionaba, la represa del Canelón Grande surgió como una necesidad, pero también como una oportunidad. Por eso existe ahí conviviendo una represa y un puente. Yo no le puedo hablar del volumen de agua que tiene el lago del Canelón Grande, pero todos somos conscientes de que es un espejo que tiene un enorme volumen y que por lo tanto es una presión importante. Como es una presión importante que hay sobre esa represa, que a su vez arriba tiene un puente por el cual circulan cargas también importantes, está permanentemente siendo vigilada por parte de los técnicos del Ministerio de Transporte, de los ingenieros del Ministerio de Transporte. Desde hace mucho tiempo se notó que ahí había habido un movimiento en la estructura. Se ha seguido observando, no se han notado consecuencias ni elementos que permitan afirmar que ha habido una evolución negativa, pero es aconsejable que sigan los ingenieros especializados dándole seguimiento, incluso hasta alguna consulta se ha hecho a la propia Facultad de Ingeniería en esta materia, porque eso es lo aconsejable. Eso diferencia esta represa del Canelón Grande de la represa Laguna del Sauce, que es una represa más chica, más sencilla y que por lo tanto perfectamente puede estar en el seguimiento el propio Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ministro Jesús Pérez de la 30 nuevamente. ¿Tuvo arriba de la mesa alguna otra ruta que tenga prioridad para el Ministerio de Transporte en este sentido? ¿Tuvo sobre la mesa el tema de AFE, que el 1 de julio tendría que comenzar a andar la parte privada, puertos de aguas profundas? ¿Se habló algo de eso? Yo el primer tema que mencioné creo que fue el tendido de Algorta Salto Grande, que es un tendido de AFE. Usted se refiere no a AFE, sino a SELF. SELF, los servicios logísticos ferroviarios, que se plantea tal como establece la ley ya desde hace unos cuantos años, que se ponga en funcionamiento a partir del 1 de julio y bueno, se están dando los pasos en esa dirección, porque sí, porque así lo establece la ley y tenemos que hacer el esfuerzo por procurar poner en funcionamiento un organismo que va a funcionar en el derecho privado a pesar de que el 100% de su patrimonio es público, es estatal, y que va a tener en sus manos el mantenimiento de los equipos y la realización de los negocios comerciales que permitan, ese es el objetivo, aumentar la carga transportada por el ferrocarril. ¿Algún otro asunto usted comentaba también? No, en el puerto de Aguas Profundas no se ha hecho ningún comentario en el día.
Sí, hubo algunas reflexiones respecto a un elemento que yo, la verdad, me veo muy positivo, muy alentador, aunque hay que ver cómo se resuelve bien, y es el incremento importante que han tenido las demandas de los ciudadanos, de las familias, del Uruguay rural, respecto a lograr servicios en aquellos lugares donde no hay líneas de transporte regular, de transporte público regular, servicios para poder asegurar el traslado de los niños y jóvenes a los institutos de enseñanza. Yo lo valoro muy positivamente este incremento porque da idea de una afirmación de la importancia que tiene la formación de los jóvenes para la familia rural, cosa que tal vez en otros tiempos no se expresaba con el dinamismo actual, y claro que genera el desafío de atender la demanda bien, cuando en algunos casos significa el transporte a través de muchos kilómetros de muy pocos niños y a veces de un niño. Pero la verdad que es un esfuerzo que bien vale la pena, porque creo que de ese modo vamos a estar creando mejores condiciones para que todos los ciudadanos del país tengan mejores posibilidades. Ministro, nuevamente de BTV, una consulta. En las últimas horas, en el fin de semana, surgió la información de que habrá incremento presupuestal para educación y también seguridad, no otras áreas. Incluso dentro del área de la educación se incluiría el Sistema Nacional de Cuidados. Esto ha generado el malestar de algunos gremios de la educación este fin de semana. ¿Usted lo podría confirmar? No puedo confirmar lo que no es así. Pero no, por lo tanto, el proceso de discusión presupuestal es un proceso que viene desarrollándose con la participación de todos los incisos que integran el gobierno. Tenemos el próximo miércoles 17 una nueva reunión de todos los ministros sobre el tema y un plan para procurar ir construyendo, elaborando el presupuesto en forma colectiva, por lo que si fuera verdad lo que usted dice, yo sería el primer decepcionado, pero iría el 17 a reclamar, pero no es obvio, como ya también lo hemos manifestado en más de una oportunidad, que no se puede pensar que el presupuesto va a resolver todos los temas, porque el presupuesto tiene un crecimiento previsible, no puede crecer más allá del crecimiento del país. Y si todos coincidimos en que hay un momento coyunturalmente no el más propicio, bueno, eso establece determinadas restricciones que tendremos que bien administrar, pero de ningún lugar surge de que las prioridades que se han definido y que se han publicitado no se atiendan también debidamente desde el punto de vista presupuestal, sin perjuicio de que se procure que otros recursos que en el país existen puedan también volcarse para ayudar las inversiones necesarias. Ministro, buenos días, Charquero del Observador. Quería consultarle cómo evalúa el gobierno la relación con el sindicato de AFE, volviendo al tema, teniendo en cuenta el llamado que se realizó para funcionarios de los viajes de carga, que el sindicato justamente convocó a sus integrantes a que no se presenten. Yo creo que el modo ferroviario es muy necesario para el país, más que por el presente, por el futuro. Es parte del crecimiento del Uruguay, es parte de los instrumentos que el Uruguay tiene que desarrollar para garantizar su futuro.
Y dentro del modo ferroviario, los trabajadores ferroviarios son insustituibles. Por lo tanto, no se puede desarrollar el modo ferroviario sin trabajadores ferroviarios. Esa conclusión sirve para que yo le diga a usted que respetamos mucho a la Unión Ferroviaria, que es la organización sindical de los trabajadores ferroviarios, y procuramos entendernos en todo lo que sea posible, y vamos a seguir procurando entendernos en todo lo que sea posible. Pero bueno, la función de la Unión Ferroviaria y su defensa de los intereses de los ferroviarios no siempre coincide con la obligación que tiene el gobierno de llevar adelante definiciones políticas que en muchos casos incluso son promovidas por leyes que se han aprobado y que tenemos la obligación de cumplir. Y este es un caso de esos. Existe determinadas decisiones que ni siquiera promovió este ministro ni fueron aprobadas en este periodo, pero que son las formas que están previstas por ley de realizar las cosas. Y nosotros tenemos que procurar realizar las cosas y por lo tanto aplicar la ley. Veremos que las cosas marchen de la mejor manera posible, trataremos de hacerlo. Ministro, ¿qué información se puede brindar sobre la nueva draga que se va a realizar, se va a construir con una firma holandesa aquí en nuestro país para el puerto de Montevideo? Bueno, está en proceso. Me ha sorprendido, este fin de semana han aparecido comentarios sobre un proceso que es un proceso de licitación que se está desarrollando, por lo que tenía entendido yo hasta el viernes, con normalidad. Hay una selección de ofertas que tendrá que ser decidida por la comisión designada, la comisión de adjudicaciones designada por la Administración Nacional de Puertos. Y bueno, por lo que yo tengo entendido, todavía no hay una definición final, pero me ha alertado el hecho de que haya aparecido comentarios públicos respecto a esa licitación. Nosotros tenemos expectativa de que se pueda concretar la compra de la draga. Necesitamos fortalecer la unidad de dragado de la Administración Nacional de Puertos. En el presupuesto incluso vamos a promover algunas medidas adicionales para procurar fortalecer esta unidad, no porque el dragado se pueda hacer exclusivamente con la unidad de ANP de dragado, sino porque necesitamos todos los canales para poder cumplir con una tarea que es muy importante para el país, para la actividad de su puerto y para la posibilidad de seguir compitiendo con los servicios que nuestro puerto ofrece. Ministro, una consulta más. Usted participó la semana pasada en una reunión por la posible reforma dentro del Hospital de Clínicas de varios pisos. ¿Qué información se puede brindar al respecto? Bueno, la verdad es que nosotros hace bastante tiempo trabajamos con un equipo de técnicos en la evaluación del edificio del Hospital de Clínica, su realidad y sus alternativas. Fuimos invitados a una reunión que se hizo en el Ministerio de Economía con la presencia del Ministro de Salud Pública y del Rector de la Universidad de la República. Fue un intercambio general donde de nuestra parte tuvimos la oportunidad de hablar de las bondades que tiene la estructura del Hospital de Clínica según los expertos, según los técnicos que lo evaluaron, y de la posibilidad
de realizar un esfuerzo para su recuperación material. Pero más allá de ahí no pasa. Primero, porque el hospital de Clínico es un hospital universitario que por lo tanto está en un ámbito que es la Universidad de la República. Segundo, porque tiene una potencialidad, según hemos escuchado del ministro de Salud Pública, para poder completar no solo los servicios de emergencia que tradicionalmente cumple, sino también servicios de internación y de tratamiento en el propio hospital, pero esos son temas que comprenderán que yo no entiendo nada. Yo lo que sí habíamos analizado es que la rehabilitación del edificio y que el mantenimiento físico, material del edificio, difícilmente pudiera dirigirse del mismo lugar que se dirigen las políticas universitarias o las políticas de salud pública. Esa es mi visión y en esa reunión tuve la oportunidad de manifestarlo. He escuchado comentarios, pero supongo que algunos de los comentarios noté que ni siquiera se ajustaban al intercambio que habíamos tenido en la reunión. Ministro Jesús Pérez de la 30 nuevamente, volviendo al tema de AFE. Comienza el 1 de julio, como estaría previsto. Se presentaron los llamados que hubo para maquinistas, supuestamente se necesitaran 110, se está diciendo el sindicato que no se presentó nadie, que no tendría maquinistas. Si no tendría maquinistas, ¿el llamado también puede hacerse a nivel internacional para ocupar esos puestos que faltan? Se presentaron más de 1000 personas y se presentaron de todas las categorías. Pero ese es un aspecto solamente de la puesta en funcionamiento de esta modalidad. Es un aspecto importante, pero no fundamental. Por lo tanto, el 1 de julio, para poner esa empresa en funcionamiento, habrá que cumplir una serie de pasos, pero poco a poco se tendrá que ir recorriendo un camino, porque el objetivo es procurar crecer en cuanto a la participación del modo ferroviario en el transporte de la carga nacional, y eso tal vez no se exprese durante el 2015, ¿verdad? Vamos a trabajar y vamos a buscar razonablemente y con equilibrio las mejores soluciones.